Saludos amigos, Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez. Para nosotros siempre es un placer contar con su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canal 52 en Claro y 22 en Altice. Propuesta de la noche siempre se ha distinguido de alguna manera de mantener programas especiales ya a final de año, abordando temas tanto de carácter local como internacional que de una u otra manera han impactado a la opinión pública nacional e internacional. Así es que, Carlos, hoy vamos a tener con Jorge Saade, que es nuestro experto en temas internacionales, un programa precisamente especial analizando el contexto internacional. Que ha estado muy convulso ese contexto internacional en este 2024. Tanto de manera natural, porque como habíamos dicho varias veces, más de 70 países celebraron sus elecciones este año, incluida incluso la República Dominicana, que tuvo 2 citas electorales. Pero también se mantuvieron conflictos como la guerra en Ucrania, el conflicto árabe-israelí estalló de nuevo en octubre del año 2023 y se ha mantenido durante todo este año 2024, así como lo que pasa en Sudán, los actos terroristas en diversas latitudes, las tensiones en el mar de China. Entonces, es importantísimo que nosotros ahora pasemos ese balance de 2024 y veamos también, Manuel, ojalá podamos con Jorge verificar hacia dónde vamos en este 2025. Así mismo es, bueno, ¿no? Y la vuelta al poder de Donald Trump en los Estados Unidos y las perspectivas que se desencadenan de este hecho. Así que todos estos temas los vamos a abordar con nuestro comentarista, nuestro analista Jorge Saade en un rato después de estos compromisos comerciales. No se mueva que retornamos de inmediato. ¿Quieres rendir los chelitos en la compra de la semana? Pues pega al Inespre y adquiere tus productos buenos, bonitos y baratos todos los días en nuestras bodegas móviles, los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados. Verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales. @InespreRD. Inespre, del campo a tus manos. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola.
Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la ley que regula la exploración, explotación y beneficios por particulares de los yacimientos de petróleo y sus derivados, los hidrocarburos y demás combustibles similares. También refrendó en única lectura la adenda número 1 al contrato de fideicomiso para la operación, mantenimiento y expansión de la red vial principal, con el objetivo de asegurar un funcionamiento más eficiente del fideicomiso RD Vial. Además, aprobó el proyecto de ley que declara el 21 de junio de cada año Día Nacional del Rock Dominicano en honor al natalicio del cantautor Luis Díaz. Asimismo, la Comisión de Cámara de Cuentas entrevistó a más de 90 postulantes a miembros del órgano de control, las cuales esperan concluir en los próximos días. Y 24 comisiones trabajaron durante la semana fuera y dentro de la institución, estudiando proyectos y resoluciones para beneficio del país. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Como anticipamos antes del corte, vamos con este programa especial sobre el análisis, el comentario del contexto internacional. Jorge, iniciando con un tema que nos impacta de manera directa, que es el proceso electoral en los Estados Unidos, sus resultados y las expectativas que despierta precisamente la asunción al poder o la vuelta al poder de Donald Trump a partir de este 20 de enero. Es decir, ¿cómo enjuiciar esto? Es decir, este proceso en los Estados Unidos, donde Trump se impone a Kamala Harris en unas elecciones que sorprendieron realmente sus resultados, pero las expectativas que genera esta nueva asunción al poder de Trump, ¿cómo tú ves todo esto? Bueno, muchísimas gracias por el pase, Carlos, Manuel. Sin duda alguna hay muchísima expectativa de lo que va a hacer Donald Trump en estos nuevos 4 años de gobierno. Ahora bien, hay que recordar que si habría que elegir un hecho que marcó hito este año, sin duda alguna fue las elecciones estadounidenses y sobre todo esa victoria de Donald Trump. Para unos calificados como una sorpresa, para otros ya dado por sentado de que iba a ser electo Donald Trump. Lo más interesante de la elección de Donald Trump fue el contexto y los hechos que había anteriormente que lo llevaron al proceso electoral. Hay que recordar que durante la campaña electoral Donald Trump ha sido perseguido por la justicia, ha tenido muchísimos temas, hasta lo detuvieron un momento, y esa famosa foto que ha marcado hito en la política americana. Vende muchas tazas, esa foto. No solamente tazas, sino llaveros. La policía de Georgia le sacó esa foto, lo tomó ahí
Una taza de esa cuesta $75. Ay, caramba, imagínate. Que posiblemente la estén haciendo desde China. Pero lo más interesante del tema de las elecciones de Donald Trump fue cómo se dio esta atípica campaña. Hay que recordar que a pesar de que el inicio era un Biden contra Trump, en el primer debate televisivo que tuvieron juntos, empezó a caer el apoyo de los mismos demócratas hacia el actual presidente americano. Luego de eso vino el tema del intento de asesinato contra Trump, y este tipo de eventos marcaba en las encuestas. Entonces, primer debate televisivo de Donald Trump con Biden, gana muchísimos puntos Trump frente al candidato demócrata. Igualmente pasó lo mismo cuando el intento de asesinato contra Trump, la retirada de Biden en las elecciones. Entonces, todos estos picos que llevan a cabo durante la campaña electoral sumaban puntos al candidato republicano hoy en día constitucionalmente ya próximo para ser presidente. Nombran a Kamala Harris como sucesora, primer debate televisivo entre ambos candidatos, entonces empezó a hacer una especie de sonda en las partes de las elecciones. Durante las elecciones ya había como esa especie de expectativa que iba a ganar, ¿se acuerdan? Los swing states o los estados morados, ya el resultado todo el mundo lo conocemos, y lo que nos espera ahora es una especie de cambio en materia política exterior, y no solamente en esa parte, sino también en la política interna, en la política de Estados Unidos. Pero que antes de ver lo que nos espera, a mí me gustaría tratar de analizar contigo, ¿no fue sorprendente la manera en la que Trump terminó ganando las elecciones? Por ejemplo, estamos hablando de que es el martes ese martes de noviembre, 6 de noviembre, que se presenta entonces estas elecciones, pero resulta que la gente pensaba, bueno, que íbamos a durar 10 días o 15 días contando votos, pero da la casualidad que ya para el mediodía del miércoles todo el mundo sabía que Donald Trump era el presidente electo. Esa velocidad con la que se resolvió el resultado electoral, ¿no fue sorprendente eso? Fue sorprendente, yo diría, en vez de sorprendente sería plausible, de cómo se venían viniendo los casos durante la campaña electoral y salió electo Donald Trump. Hay que recordar que la mayoría de los medios de comunicación tomaron postura en contra de Trump, la mayoría de los artistas y las celebridades estaban a favor del candidato demócrata. Entonces, como que las personas pensaban que posiblemente habría un empate técnico, como la mayoría de las encuestas predecían, pero ese cambio o ese cisne negro que era la elección de Trump para algunas personas causó muchísimo impacto. ¿O no será que las encuestas no fueron capaces de medir el sentimiento del votante estadounidense? Hubo un tema de las encuestas que se arrastra de las últimas elecciones, que es el incremento del margen de error. Hemos visto como en los estados morados, esos swing states, hay un margen de error de más o menos hasta un 10%, que es muchísimo para un tema de encuesta. Ese es un asunto. Segundo, el tema de la compra de las encuestas, la mayoría de los sondeos que hacían de manera digital y relámpago por parte de los medios de comunicación, dando un empate técnico o a favor de Kamala Harris, hacía como esa percepción no real de lo que iba a pasar en las elecciones, y al fin y al cabo fue un atropello que hicieron contra los demócratas. Bueno, Jorge, pero la elección de Donald Trump plantea muchas expectativas a nivel mundial, no solamente a lo interno de los Estados Unidos, sino a nivel internacional. Por ejemplo, hay una promesa de campaña de Donald Trump de que él inmediatamente asuma el control de la Casa Blanca, se pondría fin a la guerra Ucrania-Rusia, que ya va para su tercer año. Y otro conflicto que despierta mucho interés es el conflicto en el Medio Oriente, que tiene otras ramificaciones, como es ese temor de ese enfrentamiento entre Israel y Irán. Pero fundamentalmente, en forma concreta, ¿se notan ya alguna perspectiva de que podría materializarse el fin de la guerra Rusia-Ucrania, así como lo propone Trump, y avanzar en la solución del conflicto en Gaza, Israel-Palestina? Sin duda alguna, Manuel. Yo creo que antes del 20 de enero tendremos un resultado de ese frente europeo. Tanto sí que hemos visto que, a pesar de que no es que lo niega, sino que se ha ido por la tangente Donald Trump cuando le preguntan si se ha reunido o se ha comunicado con Putin con respecto a este conflicto, él dice que ha habido ciertas comunicaciones para ponerle fin a este conflicto. Y uno de los indicios y pistas más importantes fue lo que pasó en Siria.
no hay que ser muy ingenuo y un poco inocente, desligarse de ambos conflictos que vive en la parte oriental de nuestro mundo, de que no hay ningún tipo de relación, y yo creo que sí la hay. Hemos visto cómo Donald Trump ha calificado como una guerra sangrienta, hemos visto cómo Zelensky se ha movido en el mundo diplomático para tratar de llegar a un consenso por lo que va a venir más adelante, y hemos visto a un Putin de que está a la expectativa de qué es lo que va a ganar tras perder el apoyo que ha tenido en Siria, que era muy importante en materia geopolítica y militar. Bueno, entonces en ese aspecto siempre me pregunto, sobre todo con el hecho de que ahora en febrero llegaría la guerra de Ucrania a su tercer año si no hay una resolución pronta al conflicto. ¿Cómo queda Rusia parada frente al concierto geopolítico de naciones, especialmente en torno a su estatus de potencia militar, cuando la gente entendía que una guerra real entre Rusia y Ucrania, yo era de los que pensaba que una guerra entre esos países iba a durar 38 minutos, y resulta que ya cuando menos vamos para 3 años? O sea, ¿qué mensaje manda este conflicto sobre el poderío militar real de Rusia? Muy buena pregunta. Hablamos detrás de cámaras, destacando, Manuel, la importancia, que no es algo que hay que cubrir, la importancia del poderío militar que tiene Rusia hoy en día. Bien, frente a lo que es China en su materia comercial, a pesar de que Estados Unidos tiene ambos ámbitos, tanto la parte comercial como la parte militar. Ahora bien, yo creo que Rusia está muy dolida, bien, y muy herida de lo que pasó en Siria. Recientemente esa misma pregunta se le hicieron a Vladimir Putin sobre si fue la gran derrotada Rusia por esa retirada o repliegue que tuvieron en Siria. Y él, claro, como todo estadista, debe negar las acusaciones de que no, para nada, Rusia salió victorioso. Porque como contexto de lo que estás respondiendo ahora, Vladimir Putin, previo a Navidad, dio una rueda de prensa global para todos los medios globales, que muchos de nosotros, 4 horas de duración, que muchos de nosotros pudimos ver por la BBC de Londres, entre otros medios. Efectivamente. Entonces le preguntaron que salió derrotado el Kremlin o Rusia en el conflicto sirio. Le dice que no, para nada, cumplimos nuestros objetivos, fue una especie de, tenemos 2 bases militares, mantuvimos el Estado integrado, Siria se mantiene, posiblemente hay un acuerdo más adelante entre lo que el gobierno sirio con esta nueva página que hay en la historia. Pero si traslada ese conflicto a la parte Europa, yo creo que también Rusia no podría tener 2 derrotas en un mismo lapso. Entonces, quizás salió derrotada, como muy bien yo creo que sí pasó en Siria, y no puede lograr el mismo resultado negativo de lo que pase en Europa. Entonces, debe haber hubo una especie de consenso, hubo una especie de acuerdo para que el resultado fuese diferente en el conflicto que tiene contra Ucrania. El gran temor, por lo menos de Europa, es que Rusia pueda salir gananciosa de la guerra con Ucrania. Si Rusia sale gananciosa de esa guerra con Ucrania, Europa se entiende en peligro. Es decir, ¿cuál es la interpretación que se tiene de lo que se afirma en ese sentido? Y a lo que preguntó Manuel, me gustaría agregarle, ¿qué sería victoria para Putin? O sea, ¿cómo se definiría una victoria? Lo que él te preguntó, obviamente, el tema de cómo quedaría Europa parada con una victoria de Putin, pero ¿qué sería para Putin una victoria también? Muy buena pregunta. Vamos a unas declaraciones que hizo Macron a mediados de año. Él decía que una victoria rusa en Europa sería catastrófica, que si sería necesario, París debería desplegar tropas militares en territorio ucraniano para hacerle frente a ese expansionismo ruso en la parte de Europa. Entonces, partiendo de ahí, ya vemos como el simple hecho de que una victoria, sea cual sea, que vamos a definir cuál posiblemente sea una victoria para Rusia, sí, iba a ser una derrota catastrófica, no solamente para Europa, como dicen los líderes de esta parte del mundo, sino para Occidente entero. Entonces, yo creo que una victoria dijiste la definición de una victoria, ¿verdad? Una victoria para Rusia es, sin duda alguna, mantener el control que tiene de facto sobre Crimea. Eso es un paso inicial. Y una victoria sería el no
como lo hemos dicho anteriormente, ingreso de Kiev ni a la Unión Europea ni mucho menos a la OTAN. Esos son los principales puntos a favor que tendría Rusia en este conflicto que tiene contra Ucrania. Volviendo a la primera parte de la pregunta, sin duda alguna, estas guerras que está envuelta, empantonada Rusia en el mundo, perjudica a su economía, perjudica a su sociedad, perjudica el poder político. Muchísimos oligarcas rusos ya veían de muchísima negatividad o de mala manera a Putin por lo que estaba haciendo en el mundo, que tendría muchísimas consecuencias dentro de las fronteras rusas. Y Putin tuvo también importantes consecuencias personales con la orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Efectivamente. Manuel, tú... Sí, no, vamos a hacer una pausa porque tenemos a Henry Ebrard que nos va a comentar precisamente el entorno internacional, pero desde el punto de vista económico. Así que nos vamos con Henry Ebrard. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes, como cada lunes, miércoles y viernes, y especialmente en esos días de fin de año, donde tenemos que centrarnos en cómo está cerrando este año 2024 y cómo se puede proyectar, por supuesto, el año 2025. En el día de hoy vamos a concentrarnos sobre cuál es el ámbito internacional cerrando el año y proyectando 2025, cómo eso puede estar afectando los principales indicadores económicos para la República Dominicana. Sin duda alguna tenemos que mirar hacia los Estados Unidos. El 20 de enero se va a juramentar nuevamente para su segundo mandato de 4 años el presidente electo Donald Trump, y eso significa, por supuesto, cambios en muchos aspectos de la exterior y también a nivel interno. En este sentido, es interesante observar que ya, como producto de esta elección, ya la postura de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es como el equivalente a la Junta Monetaria del Banco Central en la República Dominicana, si bien en la última reunión que tuvo en el año 2024, que fue el pasado 17 de diciembre, siempre bajó nuevamente la tasa de interés de referencia, que fue entonces el tercer recorte consecutivo durante este año 2024. Recordemos que antes de las elecciones en Estados Unidos se proyectaba para el año 2025 4 recortes adicionales. Ya con el comunicado de la Reserva Federal del 17 de diciembre, cuando anunció ese nuevo recorte para el mes de enero, solamente ahora contempla bajar no 4 veces, sino solamente 2 veces. Esto puede tener algunas implicaciones negativas para la República Dominicana, porque obviamente al bajar menos la tasa de interés se va a reforzar la divisa estadounidense. Puede ser que eso haga que suba un poquito más el dólar frente al peso dominicano, pero sobre todo, eso manda el mensaje de que al reducirse menos la tasa de interés, habrá menos recuperación, menos vigor en la economía de los Estados Unidos. Recordemos que por cada punto adicional o menos que crece la economía de los Estados Unidos,
la economía dominicana crece de menos entre 1 y 1.6%. Ahora, dentro de los elementos positivos, se espera que la nueva política de Donald Trump con aranceles y relanzamiento de la producción petrolera va a permitir que los precios del petróleo tengan tendencia más bien a la baja, lo cual sería una muy buena noticia, especialmente cuando si vemos en el presupuesto 2025 aprobado por el Congreso, se proyecta un precio del petróleo de $81.30 y en la actualidad estamos debajo de los $70. Eso ayudaría especialmente en la parte fiscal porque abarataría el costo del costosísimo subsidio a la electricidad y también el subsidio a los combustibles, ya que para mantener congelados los precios del GLP de ambas gasolinas y del gasoil en el 2025, hubo que contemplar una partida por 10.000 millones de pesos, que si efectivamente los precios del petróleo se mantengan debajo de los $70, se pudiese ahorrar probablemente ese dinero que estaría entonces disponible para invertir en salud o invertir en gastos de capital. Eso quiere decir que de cualquier modo, y tal como lo han confirmado publicaciones recientes, tanto de la CEPAL, que proyecta que el cierre del 2024 es en 5.2%, y que se proyecta para el año que viene, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, y también las agencias de notación como Fitch y Standard & Poor's, se contempla, se proyecta un crecimiento no menor al 5% para el año 2025, por lo que efectivamente pensamos de que pudiéramos tener un año con un crecimiento vigoroso, especialmente si en el ámbito internacional la llegada de Donald Trump significa el petróleo y baja en las tensiones geopolíticas. Se espera de que los conflictos en Ucrania, que los conflictos en el Medio Oriente pudiesen resolverse con una postura diferente por parte de Estados Unidos. Pero para eso tendremos que ver lo que acontece en el año 2025. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @EbrarH, y por supuesto esperamos ir con todos ustedes en el 2024 por lo que queda y por supuesto en el 2025 por lo que se abre en esa que es suya, la propuesta de la noche. Mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, muchísimas gracias a Henry Ebrard por presentarnos este análisis en el contexto económico internacional. Bueno, vamos a seguir en la agenda que tenemos con Jorge Saade con el tema de Medio Oriente y Siria. Un acontecimiento igualmente que genera mucha atención a nivel internacional, pero también a nivel local. Nos vamos con estos compromisos comerciales y retornamos abordando precisamente este tema.
¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. ¿Quieres rendir los chelitos en la compra de la semana? Pues pega al Inespre y adquiere tus productos buenos, bonitos y baratos todos los días en nuestras bodegas móviles, los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados. Verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales. @InespreRD. Inespre, del campo a tus manos. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la ley que regula la exploración, explotación y beneficios por particulares de los yacimientos de petróleo y sus derivados, los hidrocarburos y demás combustibles similares. También refrendó en única lectura la adenda número 1 al contrato de fideicomiso para la operación, mantenimiento y expansión de la red vial principal, con el objetivo de asegurar un funcionamiento más eficiente del fideicomiso RD Vial. Además, aprobó el proyecto de ley que declara el 21 de junio de cada año Día Nacional del Rock Dominicano en honor al natalicio del cantautor Luis Díaz. Asimismo, la Comisión de Cámara de Cuentas entrevistó a más de 90 postulantes a miembros del órgano de control, las cuales esperan concluir en los próximos días. Y 24 comisiones trabajaron durante la semana fuera y dentro de la institución, estudiando proyectos y resoluciones para beneficio del país. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Bueno, el 7 de octubre del año pasado, Hamás ataca sorpresivamente a Israel con un saldo de más de 1.500 muertos, más de 300 secuestrados que posteriormente mantiene como rehenes, y ha sido un conflicto que ha ido escalando hasta involucrar a otros actores de la región, como es el hecho de Hezbollah y finalmente Irán, que es la gran tensión que se concentra en torno a este conflicto. Jorge, esto ha ido, como dije, escalando. Hay un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hezbollah, pero no se ha replicado lo mismo entre Israel y Hamás. Y está presente también esa situación con los hutíes, que es un conflicto permanente, además de la tensión natural que existe entre un posible choque que ya ha habido, pero no con grandes consecuencias, entre Israel e Irán. Efectivamente, a pesar de que fue un hecho que ocurrió, como muy bien dijiste, el año pasado, ha sido un constante todo este año. El asunto es que ha incrementado los niveles de tensiones en los diferentes frentes que tiene Israel con sus amenazas. Ahora bien, lo más importante de todo esto fue el acuerdo que suscribió de cese al fuego constantemente, de manera preliminar, Israel con el Líbano, aunque dice de que no fue con Hezbollah directamente. Eso es un tema que hay que aclarar. Ahora bien, lo más importante de todo esto, y hemos hecho como una especie de teoría de los juegos nosotros, de qué pasaría si Israel ataca a Irán o viceversa. Hemos visto que el mejor resultado para ambas partes es que Irán no ataque a Israel, y lo hemos visto últimamente, ya sea por un acuerdo, como muchos analistas apuntan de que un acuerdo entre Irán, aunque no lo crean, con Israel y Estados Unidos para no elevar a nuevos niveles de destrucción entre ambos frentes, o una especie de reconocimiento por la parte iraní de que si atacase a Israel será no solamente la destrucción de Israel, sino automáticamente la destrucción de Irán por parte de Estados Unidos. Hemos visto que el mejor escenario, que es lo que estamos viendo hoy en día, fue de que ambas partes no atacasen. Sin embargo, últimamente ha habido reportes en la prensa de Oriente en donde dice de que Israel está próximo a llevar a cabo ataques directamente y nuevamente en territorio iraní. Sin embargo... Pero concretamente a las instalaciones nucleares de Irán. De Irán, sobre todo nucleares, presuntamente militares, de inteligencia iraní dentro del territorio iraní. Esto es lo que se presume que va a llevar a cabo Israel en los próximos días, previo, aunque no lo crean, de la asunción de Trump al poder que va a ser este 20 de enero. Entonces, eso es una parte que se está discutiendo muchísimo. La otra parte es la contraparte de esta tesis de que sería de que Irán se está preparando ya para llevar a cabo un ataque contra instalaciones militares dentro del territorio israelí, tal y como lo hicieron anteriormente con cohetes. Es decir, la situación es muy convulsa, pero lo que más llama la atención de que este contexto, de lo que ha pasado desde el octubre del año pasado hasta hoy en día, fue la reciente operación o frente que ha hecho Israel dentro del territorio sirio. Algo muy estratégico que llevó a cabo Israel fue pasar la frontera que tenía con Siria y fue ubicarse estratégicamente en el monte Herión. Ese monte Herión, parte soberana siria, es el relieve geográfico más alto de la zona, que lo ayudará muchísimo para geolocalizar a sus enemigos en ese frente. No solamente la parte siria, sino la parte libanesa. Entonces, hemos visto con mucha preocupación los analistas de que ese despliegue presencial terrestre que ha hecho Israel sobre Siria, muy cerca de Damasco, por cierto, es poco comentado en la opinión pública, pero de muchísima importancia, porque en las últimas declaraciones que hemos visto de la parte israelí dice que van a estar ahí hasta que sea lo necesario para hacerle frente a las amenazas que tienen en el lado sirio de la frontera con Israel. Bueno, entonces, en este aspecto, ¿cuál sería la luz al final del túnel para que Israel decida que no va a atacar más Gaza? Parece que la voluntad política es precisamente aprovechar la atrocidad del 7 de octubre de 2023 para justificar cualquier cosa que se haga dentro del territorio de Gaza. Sin embargo, ya son crecientes las voces que dicen, ¿sabes qué? Si tu proyecto era vengar lo que pasó el 7 de octubre de 2023, yo creo que lo has hecho con creces. ¿Hacia dónde puede dirigirse un tratado de paz, Jorge, en un conflicto
que lamentablemente le conviene a ambos liderazgos? Bueno, sin duda alguna yo creo que va a incrementar los ataques por parte de Israel contra Gaza. Hemos visto como anteriormente cuando ha habido esta escaramuza entre ambas partes, Israel aprovecha estos días festivos para perpetrar mayormente sus incursiones contra objetivos dentro del territorio gazatí. Ahora bien, hemos visto como la administración americana actual ha tratado de hacer todo lo posible para suscribir un acuerdo de cese al fuego, que es lo más cercano de un acuerdo entre ambas partes, antes de que asuma Trump en el poder, porque lo que viene después del 20 de enero con Trump en Medio Oriente es de muchísima importancia. Vemos nosotros los analistas en esa parte de la región que va a ser más incendiaria de lo que hemos visto últimamente. Pero lo que hay que destacar en esta parte es que Israel no va a dejar quedarse con los brazos cruzados frente a los intereses que tienen del tema de los rehenes cautivos, que no se sabe exactamente cuál es su estatus o dónde se encuentra. Entonces, esto es una justificación perfecta para la parte israelí de llevar a cabo sus intereses en materia militar frente a la parte de Hamas. Todos apoyan de que lleven a cabo un acuerdo de cese al fuego, no lo ha logrado. Israel ha hecho lo mismo atacando los de Ansar Allah, los hutíes rebeldes yemenitas, junto a Estados Unidos, que parece que ha sido como una especie de catalizador de lo que ha ocurrido en Siria para atacar los otros frentes que tiene Irán en la región. Sí. Bueno, vamos a pasar a un tema que nos interesa y que nos impacta directamente, que es la situación de nuestros vecinos. Se conoce de que el gobierno haitiano ha decretado el estado de excepción, el estado de emergencia. Parece ser que tiene un plan ya, una ofensiva que ellos definen como final para enfrentar las bandas armadas, pero en un contexto de aumento de los niveles de inseguridad y de la violencia en Haití. No se conoce, al menos públicamente, cuál sería la posición de Estados Unidos en un gobierno encabezado por Donald Trump frente a esta crisis en Haití. Es decir, hemos visto que esto ha crecido con una indiferencia muy notoria de la comunidad internacional. Bueno, hay que destacar que forma parte de esa colección de declaraciones por parte del gobierno haitiano de que ahora sí vamos a llevar a cabo una operación o esta vez sí lo vamos a lograr. Pienso que la situación de Haití está en la brújula, aunque no lo crean, de Donald Trump, con el recién nombramiento que ha hecho como embajadora en este país, en República Dominicana, y eso hace una especie de comunicación directa, una triada entre Washington, Santo Domingo y Puerto Príncipe para llegar a un acuerdo en lo que está ocurriendo en el territorio haitiano. Ahora bien, no es ningún secreto para nadie, el despliegue de tropas kenianas en Haití no era lo que se pensaba, lo ha reconocido tanto los actores de este país como de otras partes del mundo, pero pienso de que prioridades para el gobierno de Donald Trump, Haití no está entre sus primeras opciones. Creo que tiene otros frentes comerciales, políticos y sobre todo en materia militar, como es el caso de Israel en la región. Bueno, parece que Haití no está en la agenda de nadie, ¿sí? Porque, digo, uno se ríe porque... Pero es verdad. Pero es la verdad. Es la terrible verdad. Y se ha demostrado porque, fíjate que incluso, aunque uno considere que esas tropas kenianas, uno pudiera decir que son héroes, porque si bien es cierto no han hecho lo suficiente, ni Kenia ha aportado lo suficiente, por lo menos ha aportado algo, porque muchos países que dijeron que iban a intervenir con hombres armados, ayuda, dinero, lamentablemente no han hecho nada, lamentablemente no han dado ningún paso. Y Haití se queda así, a la deriva, con un Estado que, si bien es cierto, solo tiene representación internacional, no tiene ninguna capacidad para llevar a cabo esos anuncios que hace, que tú bien señalabas, que eso lo que pasa es a una colección de anuncios constantes, donde ese gobierno haitiano lo que compra es tiempo para recibir más apoyo de la comunidad internacional, pero sin entregar ningún resultado, porque no puede. Efectivamente, no está en sus capacidades. Por eso que ese tema de Estado
se rompe, porque primero el monopolio legítimo de la violencia, las armas, está totalmente dividido, no hay un ejército bien estructurado. Ahora bien, lo que quiero destacar es que, a pesar de todo, Estados Unidos ha sido uno de los principales y primeros países que siempre ha aportado dinero a la causa del despliegue de las tropas. Hemos visto como el gobierno de Nairobi ha hecho en repetidas oportunidades que lo que hace falta es dinero, pero Washington lo ha entregado. Ahora bien, hay unas declaraciones que para mí marcan hito en la situación política que vive Haití, que fueron las declaraciones de Macron. Bien, que él responsabiliza netamente de lo que está pasando en Haití a los haitianos. Bien, eso es lo que esa es la verdadera realidad de la solución del tema de Haití. Que hay un tema interno que hay que solucionar, de que los responsables de lo de la crisis que está pasando en ese país son de ellos mismos y que a medida que llevan a cabo un paso hacia adelante retrocedan dos anteriores. Y todo lo que se resume el tema de Haití lo dijo Macron, descalificando a los políticos haitianos y recordando esa importante estocada o esa importante gota que ha rebasado el vaso de la relación Francia con Haití, con el tema de la masacre, ¿se acuerdan? ¿No? Que lo anunció Macron. Bueno, Haití quiere cobrar una deuda histórica con Francia, pero lo que dice Macron parece ajustarse mucho a la realidad, porque ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que con la colaboración de la comunidad internacional, particularmente del CARICOM, se logra establecer un gobierno provisional en Haití, una junta provisional, pero esa junta a los pocos meses estalla en una crisis interna, es decir, 2 o 3 de sus integrantes son acusados de corrupción y entonces eso desencadena una crisis a lo interno de esa junta provisional que obliga incluso posteriormente a la sustitución del primer ministro. Tenemos un nuevo primer ministro que parece ser un poco más decidido en el tema del combate a la pandilla, pero también en términos de la necesidad de mantener un diálogo con República Dominicana, lo que marca una diferencia con el pasado reciente. Es decir, parece que podría haber una luz al final del túnel, pero la situación en Haití sigue siendo gravísima en términos de seguridad, lo que dificulta ese plan que han proyectado de celebrar elecciones en el 2025. Esa es una opción muy estadounidense diagonal occidente de que con las elecciones solucionas el problema, y no necesariamente es así. Lo hemos visto como en Medio Oriente, de que el tema democrático, cambio de constitución, un nuevo gobierno, unas nuevas elecciones, creen de que es por arriba, que por el techo que se construye la casa, y no necesariamente es así, es por las estructuras, por la base. Empezando por la cultura política. Si la cultura política general no cambia, independientemente de que tú impongas procesos políticos como unas elecciones, eso no va a cambiar la sociedad. Efectivamente, o sea, el trabajo es arduo. Yo siempre he dicho, para entender lo que está pasando en Haití o las soluciones en materia militar, hay que ver la historia de los diferentes despliegues que ha hecho la comunidad internacional, la OTAN, Cascos Azules, Naciones Unidas, en Haití, y no ha habido ningún tipo de solución. Yo lo que quiero destacar aquí es romper con esa necesidad que ha habido algunos analistas caribeños diagonal de Medio Oriente que quieren trasladar lo que está pasando en Siria, Yemen, en lo que pasa en Haití, de vislumbrar un mapa donde las fuerzas de barbecue están en esta zona, mientras que la fuerza de, por ejemplo, de Will Philip acá. Hay que romper con esa estructura. La filosofía es diferente, no hay una guerra subsidiaria diagonal proxy, no hay intereses de potencias ni hegemones de varios hegemones en Haití. ¿Tú no crees que hay una guerra civil en Haití? Claro que hay una guerra civil en Haití, porque cuando se fractura inmediatamente el ejército y hay otra parte de la población, de su misma población armada, es igual a una guerra civil. Bien, pero una guerra proxy donde hay potencias donde apoyan a varias fuerzas internas haitianas, no lo hay por ahora, y ojalá que no sea así nunca. Sí. Hay un tema que no hemos abordado, es decir, aunque sea saltando un poco brusca, porque ya hablamos de Estados Unidos y lo que se concentra, las expectativas que se concentran en torno a Donald Trump. Pero está planteada lo que podría ser una guerra comercial con sus vecinos de Estados Unidos. Es decir, Trump dice que México y Canadá tienen que fortalecer la seguridad en su frontera, porque él entiende que esa migración que entra a Estados Unidos, además, según Trump, la visión de Trump, fomenta la delincuencia en los Estados Unidos, representa un costo económico muy alto para los Estados Unidos. Dice, estamos perdiendo mucho dinero. Y si ustedes no me controlan eso, yo los aumento los aranceles.
las teorías de las relaciones internacionales es una frase muy que se utiliza muchísimo y muy verdadera, que dice que el comercio dulcifica las relaciones. Bien, pero los choques, los castigos, las sanciones económicas las estorban, las molesta las relaciones entre los dos países. Si tú quieres que alguien actúe, y como un negociante como Trump muy bien lo sabe, es afectándole el bolsillo. Y qué mejor manera de que esos dos países tomen decisiones en materia migratoria que molestando los bolsillos, molestando a la relación económica entre los dos países, a pesar de que muchos economistas dicen, bueno, es importantísima lo que importa a Estados Unidos, que es un país consumista, por parte de Canadá y México. Creo que la capacidad de producir esto y suplantar algunas importaciones de estos dos países es clave para que estos dos países tomen ningún tipo de decisiones y fortalezcan muchísimo más su frontera, que es una de las mayores amenazas y promesas que ha hecho Trump durante su campaña electoral para el tema de mitigar con el tema de la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Yo creo que es una muy buena decisión de llevar a cabo una especie de negociaciones para que estos países, como dice aquí, se pongan las pilas para ralentizar, limitar, condicionar la entrada de migrantes hacia Estados Unidos. Bueno, entonces, en ese aspecto, ¿cómo pudiera enfocarse el gobierno de Trump en las relaciones con América Latina? O sea, ¿qué marcaría el paso de esas relaciones? O sea, en un concepto definitivo. Bueno, yo podría dividir a Latinoamérica en dos grandes bloques. Un bloque conservador muy amigo de Trump, lo que sería Milei, como hemos comentado detrás de cámara. El caso de otros importantes líderes que comparten con la ideología de Donald Trump, frente a otros que, a pesar de ser democráticos, son de tendencia progresista, que no simpatizan mucho con Donald Trump. Pero hay una triada que siempre ha dicho Trump, que se llama la triada del mal, que es La Habana, Caracas y el caso nicaragüense, que sí va a estar muy mermado y que va a ser muy parecido a lo que tuvo en los años pasados como presidente Donald Trump. Sí. Bueno, Jorge, agradecido de este análisis, esta perspectiva en el campo internacional que hemos tenido en este día. Así que yo creo que Carlos también está satisfecho. Y tenemos que agradecer a Jorge también por todo este año, donde nos ha acompañado con excelentes análisis de diversas situaciones que se han presentado a nivel internacional. Yo sé que este equipo de Propuesta de la Noche te aprecia ampliamente y también los televidentes te tienen una gran estima. Lo tenemos cada viernes aquí con esta sección internacional, este segmento internacional, que para el 2025 promete seguir siendo muy interesante. Claro que sí. Así que muchísimas gracias a ustedes también por su sintonía durante todo este 2024. Esperemos que ese apoyo, esa sintonía la mantengan durante el 2025, porque nosotros nos comprometemos cada vez a entregar un programa de mucha calidad, de contenido variado y de comentarios profesionales y objetivos. Le deseamos a todos nuestros televidentes una feliz Navidad en unión familiar, salud, sin problemas, sin incidentes, y un 2025 de mucha prosperidad y mucho progreso personal para todos ustedes. Bueno, pásenla bien.